Ahí estamos. Bueno, nuevamente bienvenidos. Ahí se han conectado personas de Capital Federal, Belgrano, San Cristóbal, Olivos, pero tenemos la República Argentina representada acá, Río Negro presente, Tunuyán Mendoza, Pico Truncado Santa Cruz, Zapala Neuquén, Jujuy, hay varios de Jujuy, Chaco, Santa Fe, y seguramente tenemos algún otro por ahí. Y hay otra persona del Chaco también. Y hay otra persona de Río Negro también. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué tema este de la ansiedad? Se notó mucha gente para este tema que se ve que nos tiene a todos muy ansiosos. Uy, qué chiste malo ese. Bueno, les quiero presentar, yo soy la licenciada Susana Odera, coordinadora de la Red de Profesionales de Salud Mental de ACIERA a nivel nacional, y les voy a presentar a los entendidos que le van a hablar sobre este tema tan actual. El doctor Darío Ibáñez, psiquiatra, y la licenciada Florencia Giso, psicóloga. Los dejo en manos de ellos y después, ahora nos muteamos todos y después van a tener un tiempo importante y enriquecedor de preguntas que los que van a dar las ponencias con gusto se las van a responder. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio. Desde ya quiero agradecer a todos por la atención. Y bueno, comenzando con este tema, ¿por qué este tema es tan importante? Porque se dice que es la vedette, ¿no? La ansiedad es la vedette de esta época, porque prácticamente, si uno se pone a pensar, todos tenemos a alguien cerca o uno mismo que atravesó síntomas que tienen que ver con la ansiedad o quizás un trastorno. Para poner algunos datos, por ejemplo, durante el periodo de pandemia, prácticamente la mitad de los argentinos atravesamos un trastorno de ansiedad, exactamente el 48%. No sé si Darío podrás... Ahí está. Dentro de los diferentes trastornos, se dice que actualmente es el segundo trastorno que genera más incapacidad. O sea, esto a nivel laboral se evalúa, e incluso el pronóstico es que va a ser todavía peor, sin sonar alarmista, pero realmente por el estilo de vida que llevamos, por las presiones que tenemos, se espera que pueda llegar a ser incluso uno de los trastornos más incapacitantes. Realmente creo que es interesantísimo que podamos entender que la ansiedad no tiene de por sí algo patológico. Esto es muy importante decirlo. Todos tenemos ansiedad. En realidad, la ansiedad es una respuesta emocional que es normal, que es automática, que en realidad no es algo que la persona de alguna forma pueda controlar o que decida, ¿no? Y esto es clave también para entender algo que muchas veces me consultan, que dentro del ambiente cristiano, ¿no? Se hace un poco de lío con este tema de si es pecado la ansiedad. Bueno, justamente no es algo que de alguna manera la persona lo decide. Todos nacemos con ansiedad, necesitamos la ansiedad, por ejemplo, para hacer nuestras tareas diarias, incluso para comenzar el día, uno necesita un grado de ansiedad. Entonces, es muy importante tener presente que no buscamos que la ansiedad sea en un nivel cero, o sea, no buscamos erradicarlo, ¿no? Perdón, me están diciendo que se entrecorta. No sé si el resto está escuchando bien. Sí, Sí, se se escucha. entrecorta, Flor. Se entrecorta. Ok. A ver, ¿se sigue escuchando? Ok. A ver.
bien? ¿O todo bien? Está que se entrecorta mucho más ahora. ¿Estás con micrófono? Tenés problemas del flujo de internet. Si cortás la cámara, apagás la cámara, a lo mejor te escuchamos mejor. Lamentablemente es una posibilidad. Mira, se le cortó bastante. No, Bueno, Bueno, si no, Flor, vos revisa tu conexión y Y seguimos, Darío. ahí sigo yo. ¿Sí? Y Bueno, Jacob. ¿ahí escucha bien? no, de hecho estás congelado. Perfecto. Bueno, como les decía mi compañera, eh, efectivamente la ansiedad no es algo que nosotros podamos no tener, ¿sí? La ansiedad forma parte estructural de nuestra composición, ¿sí? De nosotros como personas, como seres humanos. Ahora, eh, ¿a qué nos referimos? Porque uno diría, bueno, ¿qué es la ansiedad en sí? A lo largo de, de la historia, de la psicopatología, del desarrollo del conocimiento de la psicología y esto, se lo ha asociado mucho con el término angustia, ¿sí? Hoy en día, digamos que en la época de los clásicos de la clínica, se hacía una diferencia entre lo que era angustia y lo que es ansiedad. Hoy en día muchos autores lo utilizan como sinónimos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de una sensación difusa, vaga, que se acompaña con síntomas como dolores de cabeza, sudoración, cambio en la frecuencia cardíaca. Es muy característico que los pacientes refieran como una opresión en el pecho, ¿sí? A veces acompañado de cierta inquietud, el famoso no me puedo quedar quieto, no puedo quedarme a esperar el colectivo, no puedo esperar en una cola en el banco hasta que me atiendan, ¿sí? Eso acompañado de un malestar orgánico que puede ser muy variado, ¿sí? La ansiedad tiene una gran variedad de síntomas, que eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. Bien. Hay una diferenciación que tenemos que hacer que tiene que ver entre el miedo y la ansiedad, ¿sí? Esta es una diferenciación clásica también que se suele hacer. ¿Por qué? Porque lo que se sabe decir es que el miedo es también algo natural, ¿sí? Todos tenemos miedo, pero tanto la ansiedad como el miedo a veces se presentan con mucha similitud, ¿sí? Si yo siento este, una, que estoy frente a un león, por ejemplo, ¿sí? A una amenaza física real, bueno, mi organismo se va a preparar para o luchar contra el león o este, huir del león, ¿sí? Entonces, en la ansiedad pasa algo parecido, solo que nosotros hablamos de que no hay un objeto, no hay algo ahí que sea realmente una amenaza. Generalmente está asociado a ciertas preocupaciones o a ciertas ideas o estos eh, miedos sobre el resultado de cosas, como cuando sucede un examen, ¿sí? Un alumno se va a presentar a un examen y por ahí no sabe si lo que estudió es suficiente, si le falta, si tendría que haber repasado una vez más o si se va a olvidar de cierta unidad. Y entonces, en su, en su pensamiento, ya se ha hecho la idea de que le va a ir mal en el examen y si le va mal en el examen, tal vez lo regañan los padres y eso hace que tal vez no le sigan pagando para sus estudios o le pongan alguna traba o tenga que dejar la universidad, así, y hemos pasado de rendir mal un examen a eh, la preocupación por el desempleo, por el estado económico de Argentina
¿sí? Hemos hecho una gran nube. Entonces, para ser más concisos, tenemos que hacer la diferencia entre el miedo y la ansiedad, ¿sí? La ansiedad se presenta como una amenaza desconocida. Esto se ve en muchos pacientes que, por ejemplo, al momento de tomarse un colectivo o caminar por la calle o usar cualquier otro medio de transporte público, sienten o tienen esa sensación de que algo les va a suceder, de que las personas los van a atacar o que hay alguna amenaza y algo que no cierra en el ambiente, ¿sí? Esto se puede dar en un nivel interno. Entonces, ese nivel interno es lo que va a generar también estos síntomas de malestar, de pesadez, ¿m? de... eh, bueno, Darío, ahí sí. apareció Florencia de vuelta. Ah, ok. No sé si ahora la podemos escuchar bien. Ustedes saben, dirán quién sigue quién no. Hacemos la prueba, a ver si me escuchan. Ahí te escucho bien. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, mil disculpas, me tuve que conectar desde el celular. Bien, perdón Darío que te interrumpimos. No, está bien. Estabas nombrando Estábamos, estábamos haciendo la diferenciación entre lo que es la ansiedad y lo que es el miedo. Otra vez se nos desapareció. Seguí, Darío. Qué pena. Bueno, más. entonces, Te no te, fuiste, Florencia. te escu- te escuchamos, te escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, sí, A ver. A ver, ¿ahora sí? sí. Ok. Bien. Hablando de la diferencia entre ansiedad y miedo. Normalmente lo que decimos es que el miedo, en el miedo hay una respuesta a un objeto, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Es como si el miedo tuviera de alguna forma una respuesta como a algo más concreto, ¿no? Esto que recién comentaba Darío en el ejemplo. En la ansiedad no hay como un objeto puntual, sino que es como una respuesta a una amenaza, pero como mucho más difuso. Esa es como la principal diferencia. Si yo tengo miedo porque viene un león a atacarme, esa es una respuesta esperable, ¿no? Todo lo que yo después imagino alrededor de esto tendría más que ver con ansiedad. Ese podría ser el factor diferencial. Y siempre dentro de la respuesta de ansiedad existe el miedo. O sea, el miedo es parte de la respuesta de la ansiedad. Normalmente está conformado por dos elementos que son una preocupación excesiva y miedo. Eso caracteriza a la ansiedad. Bien. Después, algo que, bueno, me tuve que salir, así que no sé si Darío vos lo mencionaste, pero algo que a mí me parece muy importante es como de alguna manera poder diferenciar que la respuesta emocional de la ansiedad en algunos casos es una respuesta como normal y esperable también. No es que cada vez que uno siente ansiedad esto está mal o tengo que reducirla, ¿no? Por ejemplo, si estoy sintiendo ansiedad antes de dar un examen, depende del nivel de esa ansiedad, puede ser algo que sea sano y que sea esperable, porque la ansiedad también nos pone en estado de alerta. El gran problema es cuando esta ansiedad se dispara y llega como a niveles que son crónicos y entonces esa respuesta queda, ¿no? Y nunca baja ese nivel de ansiedad. Ahí es que nosotros normalmente hablamos como de una ansiedad que no es saludable. Y hay algunas, ¿no? Algunas características para diferenciar qué sería una ansiedad
¿no? Esperable y de lo que es una ansiedad que no lo es, ¿no? Que ya, digamos, podríamos hablar de una ansiedad más patológica. Por ejemplo, la ansiedad patológica, ¿no? Tiene que ser un tipo de ansiedad que dura por lo menos 6 meses, o sea que esto no se reduce, ¿no? Con el pasar de los días. Esto que yo les decía que se dispara, pero luego no desciende, ¿no? A como un estilo de vida que uno, ¿no? sea más armónico, sino que sigue como la ansiedad muy elevada. Por ejemplo, ¿cómo podemos notar en una persona que hay un nivel de ansiedad ya muy elevado? Bueno, podemos empezar a ver que empiezan a haber algunas complicaciones en el día a día, empieza a haber limitaciones en la vida de esta persona. Otra, perdón, Darío, si podés pasar a la siguiente filmina. Okay. Bueno, no había mencionado los tipos. Vamos a diferenciarlas y después los menciono. Bueno, o sea, la siguiente. Gracias. Como, bien. Esto que les decía, ¿no? Un poco que la ansiedad que es funcional, ahí pusimos la palabra proactiva. Claro, porque es algo natural, ¿no? Si una persona está en un estado de amenaza y no hay respuesta, en realidad eso no es natural, ¿no? O sea, hay momentos que la ansiedad es necesaria y que es normal. Por eso no podemos llamar trastorno de ansiedad a cualquier tipo de ansiedad. La ansiedad que es disfuncional o patológica tiene como determinadas características y ya no es en pos de como de defenderme, ¿no? A veces es como un estado que se mantiene en el tiempo, aun cuando la persona no puede ubicar como un hecho que la desencadena. ¿Bien? Quizás si pasamos a la siguiente, ahí tenemos la ansiedad disfuncional, ahí van a ver, ¿no? Algunas características, como decía. Otra que no mencioné es esto de que suele ser una respuesta un poco exagerada, ¿no? Quizás para el hecho puede ser una respuesta un tanto exagerada, porque, digamos, detrás de esto hay un sistema nervioso que ya viene alterado. Por eso la importancia, ¿no? del tiempo, el tiempo que esta ansiedad dura. Porque una cosa es un sistema nervioso que se altera en un momento y luego desciende, ¿no? Y otro es un sistema nervioso que ya está como estresado y que esto se mantiene en el tiempo. No sé, Darío, si podemos volver a los diferentes tipos. Esto más que nada para que lo tengan en cuenta, para que sepan, ¿no? Hay distintos como nombres que les vamos poniendo a los tipos de ansiedad. Entre ellas podemos encontrar el trastorno de ansiedad generalizada. Es un tipo de trastorno donde, nuevamente, no hay un hecho específico que lo desencadena, ¿no? Sino que es como ir, de alguna forma, la persona se va anticipando y de manera negativa a lo que sea que pueda venir. Desde ir a un cumpleaños hasta qué va a pasar con el país. O sea, todo está como teñido de alguna forma por un tinte muy negativo, ¿no? Y un poco como de tipo catastrófico también. Hay como una ansiedad que se da en general y no depende de algo específico. Por el contrario, la fobia específica se da con algún objeto en particular. Ahí podemos hablar, por ejemplo, fobia a las arañas, fobia a las cucarachas, fobia a quedar encerrado, ¿no? Son como ya lo que lo desencadena es algo mucho más específico. Después tenemos también fobia social, bueno, últimamente, ¿no? Yo creo que está muy en moda como uno empieza a escuchar más estos casos, ¿no? Es un trastorno de ansiedad social
caracterizado por ejemplo, la persona que se siente incómoda y se siente amenazada por estar en espacios donde hay otras personas y bueno, empieza a tener algunos síntomas físicos también, ¿no? Ahora vamos a ir desarrollando un poco más cuáles son los síntomas de la ansiedad. Trastornos también de pánico, conocidos ataques de pánico, que tienen las características de tener, por ejemplo, sensación de muerte, sudoración, temblores, sensación de ahogo. El ataque de pánico se tiene que dar por lo menos para diagnosticarlo, ¿no? Como un ataque de pánico por lo menos 2 veces. Es como bien específico, comienza y termina, ¿no? Con señales bien claras. Esto también, ¿no? En pandemia vimos un incremento muy grande de lo que es trastorno de pánico. También tenemos agorafobia, es un tipo de trastorno donde también se caracteriza porque el miedo y la preocupación se dan en pos de que me pueda pasar algo, ¿no? En un espacio y no tenga ayuda o no tenga quien pueda como rescatarme de esa situación. Eso se denomina agorafobia. Después también podemos encontrar trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Donde también la persona se ve como muy afectada, digamos, en lo que tiene que ver con el día a día y con no poder, ¿no? De alguna manera como desarrollarse de forma, ¿no? Independiente, con libertad. Bueno, son como distintos tipos de ansiedad que se juntan en algunos síntomas, ¿no? Por eso les ponemos como un nombre diferente. No sé, Darío, si Sí, quizás querés. quería agregar por ahí que, a ver, lo que tienen los trastornos de ansiedad es que la base, como decía Florencia, viene dada por el miedo y la reacción exagerada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una fobia específica, eh, lo más clásico es el miedo a las arañas, ¿sí? Siempre es a un objeto puntual. Hay una gran variedad de fobias específicas, cada una con su nombre, porque a la ciencia le gusta hacer muy de la clasificación y la nomenclatura y la taxonomía. Em, pero todos comparten esta base de reacciones que son eh, como muy disruptivas también para la persona, ¿no? Porque acá también a veces se juega un poco cierta idea de que, por ejemplo, el que tiene un miedo a las arañas, bueno, es una exageración o es algo que, ¿cómo le vas a tener miedo a un animalito? O la fobia social. La fobia social que hoy en día se la nombra como personalidades introvertidas o como incluso a veces entra en ciertos cuadros de trastornos de personalidad esquizoide, ¿sí? Se lo relaciona mucho con este miedo a la socialización, la falta de herramientas para el- para las relaciones interpersonales, ¿m? Que después de la pandemia se ha visto una agudización de estos casos, ¿sí? Después de que hemos pasado tanto tiempo encerrados, eh, bueno, hay personas a las que el encierro en sí le ha sentado bárbaro, pero hay otras personas que han sentido esta falta de sociabilización, del contacto con el otro, y el retomar ese contacto, más el miedo del contagio, de la contaminación, y todo esto, ha visto que ha tenido estos efectos, ¿sí? Donde de pronto preferimos estar más separados, preferimos más las comunicaciones a través de los medios, como es el WhatsApp, ¿sí? Por teléfono podemos hablar un montón de tiempo, pero cuando estamos frente a frente, a los 5 minutos no veo la hora de irme por la puerta. Entonces, son cosas que se han visto muy agudizadas después de la pandemia, igual que los trastornos de pánico, ¿sí?
El trastorno de pánico tiene una característica muy puntual, que es justamente la presencia de múltiples ataques de pánico en un tiempo muy corto, ¿sí? Porque, a ver, un ataque de pánico lo podemos tener todos, ¿sí? A cualquiera le puede suceder. Ahora, cuando esto se cronifica o se genera, se reproduce muchas veces en el tiempo, ahí empezamos a hablar de lo que es un trastorno de pánico, digamos. Bien. Algo más acerca del ataque de pánico, que ahí una persona preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, las características, ¿no? Yo mencioné algunas, estas como por ejemplo sudor frío, sensación de ahogo, sensación de muerte, pero algo que es clave es que una vez que la persona tiene un ataque de pánico, es como que queda como hipervigilancia, ¿no? Hay como una tendencia a ir como escaneando el cuerpo constantemente y eso se convierte en un factor de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? La misma persona, al quedar con miedo a tener un ataque de pánico, de alguna manera lo va como sosteniendo. Por eso, la verdad que es un trastorno que trae un montón de sufrimiento, porque en nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo es vida también. Entonces, a medida que algo se va modificando, la persona empieza a estar en hipervigilancia, dice, ¿no? Me agité o sentí el torrente sanguíneo que me cambiaba. Y a veces es algo normal del cuerpo, lo que pasa es que la persona que deposita la atención en esto y eso va provocando que se sostenga durante mucho tiempo. Bien. Bien. Bueno, seguimos con las características principales. Bien. ¿Cuáles son las características de ansiedad? A ver, las características las tenemos todos, el tema es cuando esto, ¿no? se exacerba. Por ejemplo, preocupación. Todos alguna vez estamos preocupados, esto es normal, pero ¿cuándo empieza a ser disfuncional? Cuando esa preocupación es en exceso. Cuando, por ejemplo, yo empiezo, ¿no? con una idea y esto se le llama rumiación. Rumiación porque las vacas, por ejemplo, rumean, ¿no? Que es, empiezo con una idea y doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas, ¿no? Esto es algo que empieza a elevar la ansiedad porque no hay una resolución, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el diálogo interno, ¿no? Que es esto, bueno, y esto que decía también, tiene como posibilidades infinitas, ¿no? Como que nunca se sale, digamos, es como, ¿y si pasa esto? ¿Y si salgo y llueve? ¿Y si además de llover me ensucio? ¿Y si me ensucio y quedo mal en esta entrevista? ¿Y si no me toman en la entrevista? ¿No? Ese ¿y si? Es muy característico de una ansiedad disfuncional. Después, la principal respuesta que suele haber dentro de la ansiedad, nosotros frente a una amenaza tenemos dos tipos de respuesta. Puede ser la lucha o la evitación, ¿no? Viene un león a atacarme, entonces yo puedo luchar o lo evito. La principal respuesta dentro de una ansiedad muy elevada suele ser evitarlo. Entonces, cuando en el tiempo yo evito situaciones displacenteras, evito enfrentarme al estrés o evito determinadas situaciones, lo que empieza a pasar es que la situación no se resuelve y lo que se empieza a aumentar, ¿no? es la evitación. Entonces, en lugar de poder resolver, lo que empiezo a hacer es evitar. Y a mayor evitación, como que hay también mayor miedo y mayor preocupación. Esto es lo que se tiene que trabajar cuando una persona tiene una ansiedad disfuncional. Poder entrenar en la capacidad de afrontamiento, que es, en lugar de evitar, sería poder luchar, ¿no? Poder afrontar situaciones. Estas son características sí, muy generales de una ansiedad elevada o de una ansiedad disfuncional. No sé si quizás podamos mencionar alguna otra.
No, lo más característico o lo que eh, se nota mucho en los pacientes es esta cuestión de la rumiación, ¿sí? Que ahí a veces también se puede generar alguna confusión porque en ciertos cuadros depresivos también se generan estos pensamientos, ¿sí? Es como que la idea, el problema ingresa a la conciencia y empieza a dar vueltitas ahí. Y lo que dicen muchos pacientes es que eh, no hay que te distraiga de esa idea. O sea, me pongo a lavar, me pongo a limpiar el auto, salgo a caminar, salgo, y por algún motivo esa idea sigue estando ahí. Entonces, esto de los diálogos internos también es el famoso EC, que siempre busca eh, una consecuencia mayor todavía. Ahí a veces toca trabajar con los pacientes el que ellos puedan empezar a cuestionar un poco este tipo de ideas que se presentan, el poder eh, no darse a sí mismo tanta razón en aquello que están pensando, sino poder cuestionar, incluso comparándolo a veces con experiencias anteriores de que, a ver, fui a una entrevista de trabajo, no me tomaron, bueno, no pasó nada grave, no fue el fin del mundo, sino que simplemente me fue mal y bueno, ya tendré otras donde me vaya mejor, pero se trabaja un poco eso también de, de poder cuestionar. Eh, Otro síntoma que también se vuelve muy complejo es esta cuestión de la evitación, que es ahí donde el paciente empieza también a aislarse. Y este aislamiento no solamente es del entorno, porque podría ser alguien, por ejemplo, que por una cuestión de ansiedad social no va a la escuela o no quiere ir a la universidad, sino que también se empieza a aislar dentro de sus lazos familiares, ¿sí? De su entorno más afectivo. Y eso lo va dejando con también una sensación de soledad que va empeorando porque mientras yo más solo me tengo, como dice aquí abajo el Filmina, esta cuestión de, bueno, yo no voy a poder salir, no voy a poder terminar mis estudios. Y ahí ya empiezan a entrar en juego otras ideas como, bueno, si yo no puedo estudiar, si yo no puedo trabajar, bueno, ¿qué sentido tiene mi vida? Entonces ahí empiezan a entrar en juego también ciertos cuadros depresivos. Eso a veces va muy ligado a una cosa de la otra. Eh, pero bueno, uno va en el tratamiento trabajando estas ideas. Muy interesante esto que decís, Darío, porque muchas veces la depresión, ¿no? Cuando uno diagnostica depresión, en realidad empieza con algunas características que son las que encontramos en una ansiedad disfuncional. Entonces, digamos, esto nos puede dar la pauta y si lo trabajamos a tiempo, ¿no? Como para no llegar ya a un trastorno que tenga que ver más con el trastorno depresivo. Por eso, súper importante prestar atención a cuáles son, ¿no? las señales Así eh, es. que nos advierten de que hay una ansiedad elevada. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, algo hemos ido diciendo igualmente, sí, el tema de, a ver, acá nosotros las dividimos un poco en lo que son fisiológicas, referido al funcionamiento del organismo, sí, esto que decíamos, mareos, malestar estomacal o epigástrico, ¿sí? Taquicardia, eh, esa sensación de falta de aire que se dice disnea, ¿sí? Las cognitivas que tienen que ver con estos pensamientos, estas creencias. A ver, eh, lo que puede generar ansiedad es la idea de perder un trabajo o puede ser también una imagen donde yo me vea con, como me comentaba un paciente, a mí me da ansiedad el pensarme pobre, el pensarme en una situación de calle, porque él ya había estado en una situación así. Entonces, esa idea, esa imagen, lo ponía muy ansioso.
¿sí? Las conductuales, esto que decíamos de tendencia a huir, a escapar. Y acá agregamos un puntito más que es el área espiritual, que es a veces se nos mete un poco a nosotros en la cabeza esta cuestión de, bueno, la falta de propósito, la duda de mi fe, cómo me siento, cómo estoy en relación, cómo está mi relación con Dios, estoy teniendo una mejor comunicación con Dios, con la gente de mi iglesia, o estoy cada vez más distante, ¿sí? Si yo noto que alguien en la congregación empieza a distanciarse o empieza a presentar ciertos rasgos que me llaman la atención, de que cada vez está más solo o deja de asistir a las reuniones, bueno, hay que empezar a prestar atención en eso. ¿Mm? Entonces ahora vamos a ir un poco más puntual. Como les decía, eh, la fatiga, pueden aparecer dolores, contracturas, alteraciones de la frecuencia cardíaca. En lo que es psicológico puede aparecer la irritabilidad, uno se encuentra más irascible, puede haber distanciamiento emocional de la pareja, de las personas que me rodean, a veces un distanciamiento físico, cierta idea relacionada con que uno es un inútil, que no puede, que no sirve. ¿Mm? Algo Entonces, también, perdón, algo para sí. agregar, es muy característico la poca gestión de las emociones. O sea, vemos Ujú. que hay, por ejemplo, mucha, como mucha impulsividad, hay una poca gestión de lo que voy sintiendo. Eso es muy característico. Entonces, la persona en lugar de responder, lo que hace es ser reactiva, ¿no? Directamente pasa al Claro, impulso. sí, sí. Después, de forma conductual, podríamos hablar del aislamiento, la evitación, ¿sí? Acá vemos una chica que están todos hablando al fondo y ella está separadita, o que, como les decía, evitar ingresar a una clase, a un salón con mucha gente, tomar un colectivo. El insomnio también es algo que empieza a aparecer con mucha frecuencia, ¿sí? Trastornos del sueño, ya sea o porque me cuesta dormir, o porque me despierto muchas veces durante la noche, ¿sí? Pesadillas también a veces aparecen. Y todo eso trae conflictos en lo que es, eh, por un lado, me aumenta la irritabilidad por el mal sueño, pero también afecta mi concentración, la concentración va a afectar mi memoria, la atención, ¿sí? ¿No? Y espiritualmente, ¿qué me puede suceder? Que aparezca la idea de que estoy lejos de Dios, que mi fe en esto que yo creo, al final cómo funciona, si lo mismo me siento ansioso, si veo que no lo puedo resolver. ¿M? O incluso la idea de que, bueno, esto que me sucede es un castigo de Dios porque tengo algún pecado que no sé, o no lo puedo soltar, o me estoy haciendo el distraído y no lo comento, ¿sí? O me está faltando oración. Bien, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Existen tratamientos que son farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos tenemos las estrategias de afrontamiento, que pueden ser individuales o comunitarios o sociales, si se quiere. ¿Sí? ¿Qué es una estrategia de afrontamiento? Es aquello que a mí me va a ayudar a poder bajar estos niveles de ansiedad, ¿sí? Poder tener la cabeza, podríamos decir, un poco más despejada de los problemas, de las situaciones por las que estoy pasando. ¿Mm? Acá entra en juego también el aprender a poner límites, la gestión emocional también, esto de poder eh, pensar mis emociones, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está haciendo falta, ¿sí? Cómo me estoy relacionando con los demás. Entonces, a modo de tips, podemos hablar esto. Es importante tener un espacio donde uno pueda relajarse, ¿sí? Alguna actividad que me ayude a mí a relajarme, a estar más distendido. Esto pueden ser salir a correr, ¿sí? Hacer ejercicio. El ejercicio nos sirve para todas estas situaciones.
a diferencia de la chica de la imagen, poder dejar de lado todo lo que son pantallas, ¿sí? Alejarnos un poco de la computadora, del teléfono, de la tablet, ¿sí? No dormir rodeado de todas estas cosas, porque eso incluso afecta más nuestro sueño, ¿sí? A poder leer, a muchas personas les ayuda mucho. Nosotros tenemos la palabra, así que ahí tenemos para leer mucho y tendido, pero en general el hábito de la lectura ayuda también a la relajación, a distraerse, ayuda a la imaginación, ¿sí? Y si a alguno le gusta leer, se habrá dado cuenta que cuando uno lee en cama se duerme mucho más fácil también. Poder realizar lo que son hobbies, ¿sí? Tener algo que me ayude a mí a distraerme, realizar actividades que me generen placer. Miren qué divertido y qué feliz que se ve ese hombre haciendo su pintura, ¿sí? Generalmente el hobby se relaciona con cosas que son manualidades, pero hay muchos tipos de hobby: el coleccionismo, pintar, eh, no sé, coser, tejer, cortar, lo que se les ocurra, ¿sí? Y obviamente, como personas creyentes, tenemos la oración, ¿sí? Que a veces en estos momentos de dificultad es cuando uno más tiene que apegarse a la oración. Y después, por el lado de lo comunitario, vamos a tener actividades familiares que están destinadas a compartir esos momentos con personas que nosotros consideramos de nuestro afecto, que nos ayudan a estar más conectado con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con momentos placenteros. ¿Mm? Actividades educativas y laborales. Nos referimos a aquellas actividades, a veces el poder instruirse sobre la ansiedad, poder instruirse sobre qué son los pensamientos, ayuda a que los mismos niveles de ansiedad bajen, porque entonces yo ya entiendo un poco más qué es lo que me sucede, ¿sí? Después, hay personas que las cuestiones laborales le generan tranquilidad porque, no sé, tienen un sueldo a fin de mes, y hay otras personas que la actividad laboral es el núcleo principal de su ansiedad. Eso es muy individual, pero también, ¿sí? Las actividades sociales que tienen que ver con aquellos encuentros con grupos, ¿sí? Actividades donde yo pueda reunirme tal vez en un club, jugar un buen partido de fútbol, jugar eh, una buena partida de ajedrez, actividades comunitarias que a veces se relacionan mucho con la ayuda al otro, poder desde ayudar en un merendero, sí, esto también es muy, muy clásico en las iglesias, el poder tener alguna actividad de, eh, de acción comunitaria. ¿Mm? Bien. Yo quería mencionar algunas estrategias de afrontamiento individual que, bueno, no figuran, pero que son ¿Mm? fundamentales. Eh, por ejemplo, lo que es la respiración, la meditación, que hemos demonizado, ¿no? Dentro del cristianismo hemos demonizado lo que es la meditación y la verdad que es una herramienta que nos puede aportar muchísimo para reducir niveles de ansiedad. Ujú. La respiración que se da, ¿no? de forma profunda, ¿no? Donde el diafragma, se moviliza el diafragma. Esto está comprobado que reduce muchísimo los niveles de ansiedad. Alguien recién preguntó acerca de la alimentación, no solo la alimentación, sino también la hidratación, porque un cuerpo deshidratado es un cuerpo ansioso. ¿Por qué? Porque mi cerebro está registrando que no hay agua en el ambiente. Si yo no estoy hidratado, eso ya es una señal de alerta. Lo mismo con la alimentación. Hay determinados alimentos que favorecen a elevar la ansiedad, todo lo que sea Ujú. cafeína, lo que es bebidas alcohólicas, ¿no? Suelen ser alimentos que no ayudan. El mate que los argentinos tomamos tanto, ¿no? En una persona que tiene un trastorno de ansiedad
la verdad que es recomendable que se reduzca un poco la ingesta de bebidas estimulantes. Mismo también que ahora están muy de moda el tema del ayuno intermitente, que esto lo que hace es estresar al cuerpo. Entonces, yo me paso quizás 10 o 12 horas sin alimento y puede ayudar a determinada patología, a determinada cuestión, pero en realidad para el cerebro yo estoy dando una señal que es no hay recurso, no hay alimento. Entonces, es una señal que nos estresa. Entonces, no es recomendable el pasar tantas horas, ¿no?, sin alimento. También, por ejemplo, hay algo que se llama grounding, que es el poder entrar en contacto con la naturaleza. Lo que se recomienda es, si uno tiene, por ejemplo, un espacio verde donde haya pasto, donde haya playa, arena, poder caminar descalzo. Hay muchas terminaciones nerviosas en nuestros pies, que eso nos ayuda como a calmarnos. Hay determinado tipo de ejercicios también. Se recomiendan actividades físicas que de alguna manera, a ver, no terminen por estresarnos más todavía. A veces hay como un exceso incluso de actividad física. Entonces, actividades como pilates, ¿no?, o quizás hacer funcional, pero que no sea tan exigente, eso nos ayuda porque hay una descarga, pero tampoco llega a ser tan demandante para el cuerpo que lo termina interpretando como una señal de amenaza. Bueno, hay algunas más, pero creo que es importante, ¿no?, que sepamos que contamos con todas estas herramientas. Algunas son realmente muy sencillas, por ejemplo, hidratarse, la verdad es que es algo muy sencillo y que a veces se desconoce que puede ayudarnos a reducir los niveles de ansiedad. Claro, así es. Bueno, acá tenemos las actividades de la familia. Acá está un poco el grounding, como dicen mi compañera, ¿ah? La gente jugando fútbol descalzo siempre hace bien. Bueno, pero es más o menos la idea, creo que queda clara, ¿sí? Bueno, para ir finalizando, en la palabra hay muchos versículos escritos al respecto sobre esta cuestión de la ansiedad, la preocupación, ¿sí? El que nosotros podamos dejar estas preocupaciones a los pies del Señor, de que podamos entregarle también a Él. Él nos ayuda a llevar nuestras pesadas cargas, ¿sí? Entonces acá dejamos el de Proverbios 12:25, que dice que la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima, ¿sí? Entonces, aquellas personas que nos consultan o que conocemos que están tal vez pasando por esta situación, bueno, hay que animarlas a veces incluso a que no solamente se apeguen más a Dios, sino que también puedan tener un espacio incluso de consulta con un profesional, si el caso lo requiere, si es muy disruptivo. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora vamos a la parte más interesante que tiene que ver con sus preguntas. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, Florencia. Bueno, acá hay una pregunta que no entendí mucho, Natalia, si la podés reformular, a ver si podemos leerla. Marina, lo mismo. Laura dice, ¿qué tengo que hacer cuando estoy con una persona justo cuando le agarra un ataque de pánico? ¿Cómo la ayudo? Bueno, a alguien que está pasando por un ataque de pánico, a ver, bueno, lo voy a dejar así. Lo que hay que tener en cuenta es que esa persona en ese momento siente un gran descontrol, ¿sí? El ataque de pánico viene acompañado con esta sensación de muerte inminente. No le tengo que decir tranquila que no te pasa nada, ¿sí? Muchas veces colegas médicos, cuando reciben estos pacientes, tienen esa ocurrencia de decirle, mira, ya te tomé la presión, ya te vi el corazón, te hice el examen físico, no tenés nada, te lo estás imaginando. Eso no ayuda porque genera
más sensación de que todo se está perdiendo el control. Entonces lo que puedo hacer es ayudarlo a respirar, a que pueda hablar de qué es lo que le está sucediendo, ¿sí? Que me pueda empezar a comentar. Bueno, no, porque lo que pasa es que estoy preocupado. Ahora, ese hablar es, yo me quedo en silencio respetuosamente y escucho. No busco darle soluciones, no busco resolver ningún problema, es simplemente escucharlo. Tener en cuenta que el ataque de pánico dura entre 10 minutos, 15 minutos máximo. Puede ser más corto. Ahora, si esto ocurre con reiterada frecuencia o ante ciertos eventos, yo he tenido pacientes en la guardia que luego de una discusión con la pareja o ante una enfermedad que aparece en alguno de los padres, se desencadena este ataque de pánico muy en relación con sentimientos de inseguridad, pensamientos de desprotección. Si esto es muy disruptivo, hay que tomar a la persona y llevarla a la guardia, porque probablemente requiera un tratamiento farmacológico. En la guardia uno cuenta con la medicación que es inyectable, ¿sí? Que tiene una respuesta mucho más rápida, o otros pacientes utilizan medicación sublingual, que también es de rápida absorción. Entonces, es evaluar eso, ¿sí? Perdón, esto es cuando la persona como que no puede gestionar bien la emoción, ¿no? Ujú. Algo que es muy recomendable es poder llevar a la persona a redirigir el foco de atención. Porque normalmente, como antes les contaba, el foco está puesto en lo que está pasándole en el cuerpo. Entonces, algo muy efectivo es redirigir el foco de atención a algo que esté afuera. Puede ser algún sonido, algún olor, algo que la persona está viendo. O sea, la idea es como llevar la atención hacia otro foco y sacarla del cuerpo. Porque lo que suele pasar en ataque de pánico es esto, como que la mirada está muy puesta sobre la sensación física y cada vez se agranda más. Entonces, si logramos que la persona ponga el foco afuera, eso ayuda muchísimo. Estás muteada, Susana. No perdí a Darío, ¿lo ven ustedes a Darío? No lo encuentro. Puede ser que haya quedado abajo de todo. No te encuentro, Darío, te perdí. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Una niña de 12 años puede padecer fobia social? ¿Cómo ayudarla desde la escuela? Sí, puede, eso seguro. Puede padecer fobia social desde el colegio. Bueno, una manera de ayudar sería, yo creo, principalmente al ser menor de edad, convocar a los padres, recomendar, ¿no?, la búsqueda de ayuda, de un tratamiento psicológico para esta niña, ver qué está pasando también en la familia. Muchas veces en niños se ve una preocupación excesiva por temas que lamentablemente los padres no resuelven. Entonces, los niños cargan a veces con responsabilidades que no les corresponden. Entonces, desde ahí, bueno, por ahí se puede como un poco orientar a la familia. Y algo que también hay un montón de estudios que lo comprueban, que la actividad física es una de las mejores herramientas. Entonces, yo lo que recomendaría, comience una actividad física y sobre todo, ¿no?, el tipo de actividad física donde por ahí se pueda compartir con otro, ¿no? Si bien hay una fobia social, pero está bueno que la persona pueda ir teniendo capacidad de afrontamiento y no que se aísle, porque a veces para que no sufra, ¿no? Dicen, bueno, entonces que se quede en casa y que no salga porque ella sufre cuando se expone a otras personas. Cuanto más hacemos esto, en realidad más grande se vuelve el miedo. O sea, menos capacidad de afrontamiento va teniendo la persona. Entonces, hay que ir como con pasos chiquitos, ¿no?, como baby steps,
logrando que la persona empiece a enfrentar ese miedo. Bien, ahí dice, supongo Darío acá, ¿cómo saber si necesita medicación la persona? Bueno, eso lo tiene que evaluar el psiquiatra, ¿sí? Hay que estudiar Eso, mucho, ¿no? eso es, sí. Generalmente uno medica cuando los episodios son muy reiterados o es un episodio, porque a ver, si bien la norma, o sea, en general duran entre 10 y 15 minutos, piénsenlo que es una situación muy de me estoy muriendo. Entonces, no está bueno que la persona tenga que pasar todo el rato eso. Pero la medicación es algo que se revisa en un tratamiento o en la guardia en ese estado de urgencia. ¿Mm? Entonces, eso es labor del psiquiatra. Muy bien. Bueno, dice muy interesante, muy claro. ¿Cómo ayudo si la persona ansiosa se automedica? Chan. Mm, Bueno, complicado. el que se automedique en general no es buena señal, pero tal vez le resulte, si ha tenido como buen resultado esta automedicación, puede ser un punto a favor al momento de consultar para un tratamiento, porque a veces lo que me suele suceder a mí es que los pacientes son bastante reticentes a tomar una medicación, porque se juega un poco esta idea de, bueno, pero es un rato, no, pero yo voy a poder, lo voy a poder superar solo, voy a salir adelante solo, y a veces son cuadros que requieren de un acompañamiento farmacológico. Siempre en salud mental, el tratamiento es con las dos patas, digamos, con psicología y con psiquiatría, las más Bien, de las bueno, veces. dice muy interesante, muy claro. Buena la charla, excelente charla, muchas gracias, muy buena la charla. Miedo a asumir la responsabilidad es ansiedad también, dicen ahí. ¿Es una pregunta o es una No sé, afirmación? no lo sé, no hay ningún signo, así que estimo que debe ser como que está pensando la persona, Ok. como que eso también debe ser, ¿no? Pero ¿Qué opinan? ahí hay un punto interesante, Susana, que es efectivamente uno tiene que este, también empezar a interesarse por qué es lo que me está sucediendo, ¿sí? Podríamos decir, empezar a hacerse una pregunta respecto de esto que me sucede. Esta ansiedad que yo tengo, ¿cuándo se me genera? ¿Cuando tengo que rendir un examen o cuando tengo que cruzar la calle? Porque por ahí el origen de la ansiedad, que eso es algo que se va viendo a través de un tratamiento psicoterapéutico, bueno, viene acompañado de un poco de esta pregunta de qué me está pasando. En los ataques de pánico, por ejemplo, hay pacientes a los que les sirve saber que lo que me pasa es un ataque de pánico. Y eso me alivia en cierta forma porque sé que termina, porque sé que esto que estoy sintiendo, me parece muy terrible, pero va a pasar, ¿sí? Una de las cosas que aparecían en la filmina es esta cuestión de que la ansiedad aparece con la incertidumbre, con la intriga, con el no sé cómo va el resultado, me van a entregar un estudio de laboratorio y no sé cuál va a ser el resultado. Entonces eso me genera ansiedad y puede ser que no quiera ni verlo al estudio. Y entonces ya tampoco voy al médico que me lo pidió. Y, Claro. ¿sí? Entonces está bueno hacerse una pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Y si conozco a alguien que tiene alguno de estos cuadros, bueno, poder también decirle, bueno, a ver, ¿por qué te pasa esto? Averigüémoslo, te acompaño a la consulta, entras vos, yo te espero afuera y vamos haciendo ese apoyo. Bueno, ahí dicen que entendieron. No voy a dar nombre porque no, siempre pedimos que no haya preguntas personales, así que voy a contar el caso, pero sin dar nombre. Dice, Ujú. estoy medicada con TDAH, empecé con mucho desánimo, me está dando de déficit de atención con hiperactividad, para los que no saben, empecé con mucho desánimo y agotamiento, me sacaron una medicación y me aumentó la ansiedad, tengo mucho miedo a la muerte, me cuesta hablarlo, sé que tengo que evaluarlo con mi psiquiatra, pero necesito compartirlo porque ya no sé cómo salir de esa sensación.
Bueno, como bien dice la persona, es importante que pueda tener una buena relación con su psiquiatra y generalmente los pacientes que atraviesan por el síndrome de déficit de atención, y requieren también el acompañamiento psicológico. Tanto los tratamientos de psiquiatría como los de psicología, la idea es que el paciente pueda ir y hablar con total libertad, ¿sí? Aunque le parezcan cosas que no tienen sentido o que le parezcan cosas que son como ridículas. Entonces, yo insisto mucho en que la relación médico-paciente, particularmente por esta cuestión de la medicación, las reacciones adversas, los síntomas esperables a la modificación del plan farmacológico, es muy importante que el paciente pueda decirle, mire doctor, me pasa esto, venía tomando tal medicación y empecé a sentirme así, dejé de tomar tal medicación y me empecé a sentir así, para que se pueda rever. El plan farmacológico no es algo que está eh, determinado como si fuese la receta para una torta. Generalmente se hace en conjunto con el paciente porque si bien hay cierta medicación que es más destinada a un cuadro, por ejemplo, de ansiedad, una depresión o un trastorno bipolar, siempre es algo artesanal. Hay dosis que se van utilizando que a veces no deberían tener efecto en el paciente y sin embargo el paciente se siente mejor. Entonces, todo eso se va tratando en esta relación médico-paciente. ¿La procrastinación genera ansiedad o la ansiedad genera procrastinación? Buenísima, buenísima pregunta. Con el huevo o la gallina esto, un poco. Ujú. A mayor procrastinación va a haber mayor ansiedad porque no se está resolviendo el problema. Normalmente vemos que hay como un grado alto de procrastinación en pacientes que tienen una ansiedad disfuncional. Entonces, van un poco de la mano. Algo que me quedé pensando mientras hablaba Darío, que la ansiedad, cuando es elevada, no es casual, ¿no? O sea, siempre hay, como la ansiedad nos viene a avisar algo. Entonces, cuando mis niveles de ansiedad están altos, está bueno hacerse esa pregunta de, a ver, ¿qué puede ser? A veces estoy teniendo, no sé, un problema con una relación y me lo estoy evitando, lo estoy evadiendo, no me quiero hacer cargo, no quiero entrar en ese tema. Y eso hace, ¿no?, que empiece a haber, por ejemplo, un síntoma físico. Pero no es casual cuando tenemos un nivel de ansiedad elevada, normalmente hay una causa, ¿no? Y hay como que descifrar un poco el mensaje, ¿no? La ansiedad algo nos viene a decir. Entonces, eso se va haciendo en un tratamiento psicológico, la verdad es que es lo ideal porque, bueno, uno asegura que hay como ciertas características que hacen que el ambiente sea seguro, que la persona no sea juzgada, que haya confianza, que haya un buen vínculo, ¿no? Y entonces, de esa forma, también se van como desarmando algunas cuestiones. Pero yo creería que van de la mano, ¿no? Es como que una retroalimenta a la otra en cuanto a procrastinar y ansiedad. Ahí va, me dieron una idea, así que vamos a agregar en todas las charlas, el ciclo de charlas, vamos a agregar la procrastinación. Si les parece bien, aplaudan, levantan la mano y entonces vamos a agregar ese tema. Bien, ahí está. Hecho, ya la vamos a preparar. Es uno de mis temas preferidos. Bueno, si uno no es responsable y evade las cosas, ¿es uno ansioso o qué sería? Bueno, Si uno no procrastina. es responsable y evade las cosas, ¿es ansioso o qué sería? A ver, esa pregunta, Vagoneta, a veces son vagonetas, depende de qué edad tengan, ¿no? sí, esa pregunta requeriría un desarrollo más amplio. Claro. Pero ya que estamos en esto de ansiedad y también enganchando un poco esto de la procrastinación, hay algo que se pone en juego acá que es la sensación de incomodidad o la sensación de malestar. Generalmente uno pospone algo por la idea de que, a ver,
supongamos esto, yo tengo que dar, me encanta porque los estudiantes son el ejemplo ideal para la ansiedad. Yo tengo que dar una materia, ¿sí? Y tengo el profesor que es insoportable o súper estricto, o toda la universidad me dice, si vas con ese docente te va a bochar. Entonces, yo voy con esa idea preconcebida, un prejuicio total, y por ahí yo no quiero que me bochen, no quiero que me vaya mal en el examen. Entonces lo voy posponiendo. No, después la rindo. No, primero tengo que rendir esta otra materia. Primero tengo que... Y a la vez uno se está evadiendo porque, bueno, no quiero pasar por ese mal momento, por ese mal trago. Porque en mi cabeza yo ya he decidido que me va a ir mal. Como decíamos hace rato, no voy a poder aprobar ese examen. Si otros compañeros no han podido, yo tampoco voy a poder. Entonces eso va haciendo que uno posponga el examen y eso va generando más angustia y mayor malestar. Entonces, eh, que alguien no se haga cargo o no registre eso, bueno, puede tener distintos focos, ¿sí? A veces también cuesta darnos cuenta de qué es lo que realmente estamos sintiendo. Entonces, esto que viene dado por la inteligencia emocional, el desarrollo emocional, la madurez emocional y todo ese tipo de términos, este, se pone un poco en juego con esto de, bueno, preguntarnos un poco qué es lo que nos está pasando. Entonces, puede ser. Bien, ahí hay otra pregunta. Me pasó que sufrí varios robos y amenazas de ingreso a mi casa. Eso generó que no pueda dormir. Mi psicólogo me derivó al psiquiatra. Él me medicó, ya estoy de alta, pero me pasa que si no cuido mis horarios de sueño, vuelvo a presentar cuadros de ansiedad. ¿Es normal eso? Es como que retrocedo, dice. Es normal porque esto está fundamentado en una experiencia, ¿no? En una experiencia de vida, en donde, como yo antes mencionaba, en una situación de robo, es esperable que haya un pico de ansiedad, porque si no, no tendríamos, ¿no? Como que no estaríamos conectados con la amenaza. Es normal y yo creería que si esto pasa unos meses, ¿no? Digo, puede ser esperable. Si esta situación ya va más de 6 meses y esto está condicionando el estilo de vida y el desarrollo de actividades y quizás empieza a haber trastornos del sueño, yo creo que ahí, ¿no? Amerita una consulta y bueno, buscar herramientas, pero sería normal que una experiencia de ese estilo, ¿no? Empezara como a condicionarnos y que por un tiempo también el sistema nervioso permanece alerta. Porque, bueno, por ejemplo, si el robo fue en la casa, obviamente que va a quedar una sensación de inseguridad que la persona, ¿no? Va a tener que ir poco a poco afrontando. Bien, ¿alguna Coincido. otra pregunta? ¿Alguien quiere escribir otra pregunta? Si no, podemos ir terminando. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, han sido sumamente claros. Seguramente en algún momento podemos hacer una segunda vuelta sobre ansiedad porque amerita muchísimo. Si no es una pregunta personal, se puede decir por audio. Si no, preferimos que las escriban para que podamos obviar el nombre y el rostro. Si no es personal, mutense, no hay problema. Pero siempre cuidamos, los queremos cuidar y no, que no se expongan. Salvo que quieran hablar del vecino. ¿Vieron? El vecino le pasó tal cosa y entonces ahí sí. Ok, ¿me escucha? ¿Quién está Sí, hablando ahí? Sergio ¿Sergio? Moreas, ¿Me vas sí. a hablar del vecino? No. No, no, Personal no. no, Sergio, No, ¿eh? no, 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 Ok. no. Es una consulta porque, eh, bueno, veo que por la situación general que atravesamos hoy en el país, problemas económicos y inseguridad, veo que dentro de las congregaciones se encuentran muchos distintos temas relacionados con los trastornos de ansiedad y otros temas psicológicos y psiquiátricos.
al igual que cuando uno le quiere llevar la palabra a personas que no son creyentes, también se encuentra mucho con este tipo de situaciones. Entonces yo quería saber si desde la institución que ustedes integran en la Sierra hay alguna forma de conseguir herramientas como para poder hablarle a esas personas y, bueno, obviamente relacionado con el tema de la palabra, desde lo que uno puede hacer sin tener ningún tipo de conocimiento, sino más que nada relacionado con la palabra. No sé si fue clara la pregunta. Darío. Sí, mira, eh, a ver, frente a situaciones de ansiedad en la iglesia, nosotros tenemos algo que es súper útil, es eh, poder acompañar a la persona en ese proceso, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Eh, a veces sucede que nosotros no llegamos a comprender lo que ha implicado nuestra salvación, ¿sí? O podríamos decir lo valioso que somos para Dios. Entonces, el poder eh, tal vez estudiar en conjunto eh, lo que es la salvación, poder estudiar en conjunto lo que es el amor de Dios, qué es lo que simboliza, cuánto valemos nosotros para Dios, es algo que podemos fomentar en las iglesias, no tanto por una cuestión de, bueno, como sé que Dios me ama, entonces ya no me preocupo por nada, sino que nos brinda un alivio que nos da también sentido a nuestra vida, porque el problema de la ansiedad es que cuando es muy desmedida, es como esta idea de estoy indefenso ante el mundo, porque todo es una amenaza. Vos pensás que los pacientes con ansiedad sienten, sienten que todo es una amenaza. El tema es que no saben por dónde va a venir. Entonces, como yo no sé por dónde viene la amenaza, no sé tampoco por dónde cubrirme. Y por ahí el comprender que Dios está con nosotros, que Dios lucha nuestras batallas y que la oración tiene el poder de conectarnos con la presencia de Dios, en el estar en Dios. Entonces, yo por ahí lo que le digo a los hermanos en la iglesia es que si ellos notan que alguien está sufriendo de ansiedad, es acompañarlo, bueno, con estudios, con oración. Si la persona tiene que hacer alguna tarea que no puede realizar, como por ejemplo ir al supermercado o una cosa así, es bueno, vení, vamos, yo te acompaño, vos no podés ir, vení que vamos los dos, ¿sí? ¿Qué es lo que muchas veces falla? Porque digamos, la salud mental son tres patitas. Una de esas patitas es la familia. A veces, por distintas situaciones, el lazo con la familia está un tanto perdido. Entonces, el, el que la persona sepa que cuenta con alguien más que es de confianza, que va a estar ahí, que no lo va a estar juzgando por cómo se siente o por lo que piensa, ayuda a que ese nivel de inseguridad disminuya. Entonces, yo creo que lo que uno puede hacer es eso, ¿sí? Y después la posibilidad siempre de la consulta con algún profesional, que a veces da mucha vergüenza. Yo eso lo hablo mucho con los pacientes y con los familiares porque digamos que no es fácil ir a un extraño a decirle un montón de cosas que nos están pasando por dentro. Entonces, el sentirse acompañados hace que ellos puedan sostener el tratamiento. Eso sí, con con un acompañamiento donde la persona no se vuelva dependiente de, ¿sí? Pero eso es algo que se va manejando igualmente. Pero sí, al principio tal vez hace falta que, bueno, a ver, yo te voy a acompañar, vamos a ir a ver a un psicólogo y iremos las 3 primeras sesiones y hablaremos un poco y después ya vas a ir vos, ¿sí? Pero de poder facilitar un poco eso. Y mucho estudio de la palabra en ese sentido. ¿Mm? Bien, Perdón. yo no sé ustedes, pero el tono del doctor Darío es anti-ansiedad. ¿Vieron?
ese tono suave, es ansiedad. Yo ya estoy relajada, como un poquito y me voy a la cama sin ansiedad. Bueno, Perdón, perdón, sí. quería sumar algo para sumar a la respuesta. Dentro de lo que es Asiera y dentro de la red de profesionales de salud mental, contamos con psicólogos, por ejemplo, en mi caso, especialista en ansiedad. O sea, esto es algo que ustedes pueden contactar, si pueden buscar ayuda. A veces también hay, ¿no?, como algunos programas que son específicos para la ansiedad. Entonces, desde ahí, ¿no?, creo que Asiera puede brindar ¿no?, una respuesta a esto, a poder vincularse con profesionales cristianos, que la verdad que la mies es mucha y los obreros pocos, pero tenemos profesionales bien formados, cristianos, que pueden asistirlos. Bien, hay una pregunta, no voy a decir el nombre, dice, estoy operada del bypass gástrico hace 4 años, pero el hambre mental, por así decirlo, sigue. Si bien en las comidas principales no me pasa toda la comida, hago muchos picoteos durante el día, ¿qué consejo me dan? Es un consejo un tanto reiterativo, pero es la consulta a un profesional. Bueno, dicen gracias, muy importante lo desarrollado, muchas gracias, fue muy útil para ayudar a muchas personas que están viviendo cuestiones así, muchas gracias. Quedó todo muy claro y la charla fue muy amena, muy buena y edificante, gracias por todo lo compartido. Sí queda grabada, acá preguntan si queda grabada, va a estar en YouTube. ¿Cuáles son las otras 2 patitas de la salud mental? Nombraste una que es la familia, eso es para Darío. La otra patita es el paciente, porque es necesaria la pregunta del paciente, ¿sí? El poder involucrarse en lo que le está sucediendo. Y la tercera patita sería el equipo profesional que acompaña. A ver, yo les digo esto de psicólogo y psiquiatra porque es el modelo que tenemos acá en Argentina de que sea interdisciplinario. Pero hay situaciones que tal vez con un espacio de psicología es más que suficiente para seguir adelante. Muchas veces el psicólogo junto con el paciente evalúa el requerimiento o no de un tratamiento por psiquiatría. Y otras veces llegan pacientes derivados a psiquiatría desde otras especialidades médicas, ¿sí? Pacientes que han estado haciéndose chequeos médicos o controles, vienen derivados de ahí. Entonces esas son las 3 patitas: la familia, el paciente o la persona y el equipo profesional tratante. Bien, bueno, dice muy claro, no, en este momento no tenemos atención gratuita. Nosotros en la red de Asiera lo que estamos haciendo es más a nivel macro. Estamos creando conciencia, estamos llevando salud a las personas y a las iglesias, estamos ofreciendo capacitaciones, pero no estamos ofreciendo atención gratuita. En este momento, por ahora, no tenemos ese servicio. Neuquén dice, ¿tiene Asiera algún lugar físico, profesionales que acompañan? La verdad que desconozco, pero vamos a averiguar. Gracias por este espacio, gracias a todos. Muchas, pero muchas gracias a todos los que se conectaron. Estamos felices de que estén ahí. Acuérdense que cada 15 días nosotros estamos acá de este lado ofreciéndoles una charla y la que se viene es re linda, así que estén atentos. Muchas gracias por estar ahí. Para nosotros es un placer servirles y poder crear conciencia y ayudarlos a que ustedes puedan ayudar a otros o que se ayuden a sí mismos. Consulten ante cualquier duda a los profesionales, no son una amenaza, hay muy buenos profesionales de la salud mental cristianos, así que confíen en que pueden ser ayudados por ellos también. Muchas gracias Darío, muchas gracias Florencia, que Dios los bendiga a todos, nos vemos la próxima. Nos vemos, bendiciones a todos.
Chau, chau. Gracias. Chau, chau, gracias.